México, 15 de diciembre de 2025. Hoy analizamos 4 maneras muy distintas en que el Estado ejerce su poder. Así es. Primero, una nueva ley que busca proteger la autonomía de los sindicatos del propio gobierno. Ajá. Después, un acto de restitución histórica que reconoce tierras ancestrales a una comunidad indígena en Chihuahua. Un tema muy relevante. Luego, el uso de la expropiación para continuar con el proyecto del Tren Maya. Y finalmente, el Estado como árbitro comercial iniciando una investigación sobre la carne de cerdo importada desde Estados Unidos. Bueno, empecemos por lo que parece, un ajuste de tuercas interno del gobierno. Sí, totalmente. Se acaba de publicar un decreto que le mete un nuevo artículo, el 69 bis, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y el objetivo suena ambicioso, ¿no? Proteger a los sindicatos de la injerencia de los propios servidores públicos. Y lo que es clave aquí, creo, es que no se quede en una declaración de principios. Para nada. No. El texto es brutalmente específico. Detalla 19 conductas concretas que a partir de ahora se consideran injerencia sindical. Vaya. O sea, no deja mucho a la imaginación. A ver, algunas parecen de sentido común, pero que estén por escrito ya es otra cosa. Totalmente. Se prohíbe, por ejemplo, coaccionar o amenazar a trabajadores para que voten por una planilla específica. O sea, se acabó eso de que el jefe sugiera amablemente por quién votar en las juntas de la mañana. Exacto. Y ataca prácticas muy, pero muy arraigadas. Claro. Prohíbe explícitamente usar la jerarquía para presionar a subordinados a que apoyen o rechacen una candidatura. Pero va más allá de la presión directa. Otro punto crucial es el condicionamiento de trámites. ¿Cómo es eso? Se prohíbe negar o condicionar permisos, licencias, comisiones o incluso la prestación de servicios institucionales a cambio de apoyo para un grupo sindical. Eso es atacar directamente el clientelismo. Directo a la yugular. Y por supuesto, toca el tema del dinero y los recursos. La ley ahora prohíbe destinar fondos, bienes o personal del Estado para favorecer o para perjudicar a una planilla. Incluso se mete con la propaganda. Ajá. Prohíbe usar programas institucionales para posicionar la imagen de un dirigente. Bueno, y aquí viene lo importante. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Aquí es donde la reforma adquiere verdadera fuerza y se conecta con el sistema legal. A ver. Todas estas conductas, las 19, ahora se clasifican como falta administrativa grave. Híjole, eso ya son palabras mayores. Sí, es un cambio fundamental, porque a través de otro nuevo artículo, el 64 Quater, se vincula directamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo que significa que ya no es una palmadita en la espalda y un no lo vuelvas a hacer. Para nada. Ahora hay consecuencias legales tangibles para el funcionario que se pase de la raya. Pero me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Esto responde a una historia particular de abusos? Totalmente. Históricamente, el control de los sindicatos del Estado ha sido una herramienta política muy poderosa. Claro. Lo que esta ley intenta desmantelar no es solo la presión casual de un jefe, sino, décadas de una cultura de control político vertical, a veces llamado charrazo sindical. Entiendo. Es un intento de blindar la democracia interna de los sindicatos para que las decisiones realmente las tomen los agremiados, sin la influencia del propio aparato gubernamental para el que trabajan. Claro, pero una cosa es la ley y otra la realidad. Me pregunto qué tan difícil será probar esto. Ese es el gran reto. Una cosa es que la ley prohíba usar la jerarquía para presionar, pero en la práctica, ¿cómo un trabajador demuestra que su jefa lo insinuó en una junta sin decirlo explícitamente? Ese es el gran reto de la implementación, sin duda. Probar la coacción sutil siempre va a ser complicado. Ajá. Sin embargo, lo que esta ley crea es un canal formal para la denuncia y la investigación. Antes era una queja que se perdía en la burocracia interna. ¿Y ahora? Ahora, al ser una falta administrativa grave, puede detonar un procedimiento formal con la posibilidad de sanciones reales, como la destitución o la inhabilitación del funcionario. Vaya. Y para cerrar el círculo, el decreto obliga a las legislaturas de todos los estados a adaptar sus propias leyes en 45 días. O sea que buscan que este blindaje sea de aplicación nacional. Ese es el objetivo. Así que por un lado, el Estado se pone reglas más estrictas a sí mismo en el ámbito laboral. Sí. Pero por otro, está usando su poder para corregir lo que considera una injusticia histórica. Esto nos lleva a la Sierra de Chihuahua, a una historia muy diferente. Muy, muy diferente, en efecto.
Hablamos de un decreto presidencial que reconoce y le entrega el título de propiedad comunal a la comunidad indígena de Mala Noche, Del pueblo Odami. del pueblo Odami, también conocido como Tepehuano del Norte. Se trata de un predio de más de 3.027 hectáreas en el municipio de Guadalupe y Calvo. Y el decreto lo llama un acto de resarcimiento. Esto nos suena como un trámite agrario cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás? Es una historia de perseverancia, de verdad. La comunidad inició formalmente su solicitud en el año 2010. ¿2010? Sí, imagina, más de una década y media de lucha legal, de trámites, de esperar. ¡Qué barbaridad! Apenas en junio de este año 2025 se logró un paso administrativo clave, que el predio fuera declarado terreno nacional. Ah, claro, ese era el requisito. Ese era el paso que abrió la puerta para poder finalmente titularlo a nombre de la comunidad. Entonces, ¿qué significa exactamente que el propio decreto funcione como un título de propiedad comunal tradicional? Es distinto a una escritura notarial, digamos, común y corriente. Es fundamentalmente distinto. Una escritura normal acredita la propiedad bajo el derecho civil. Esto, en cambio, ¿Es otra cosa? es otra cosa. Se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con patrimonio propio. O sea, O sea, no se les está dando la tierra como si fuera un regalo del Estado. Se está formalizando legalmente una posesión que han mantenido ancestralmente. El título tradicional reconoce su relación histórica, cultural y, sobre todo, espiritual con ese territorio. vaya, es un cambio de paradigma completo. No es el Estado creando un derecho, sino reconociendo uno que, desde la perspectiva de la comunidad, siempre existió. Precisamente. Y esto alinea a México con tratados internacionales que ha firmado, como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Claro. Estos documentos obligan al Estado a proteger la integridad de las tierras indígenas. El mapa que viene en el decreto que delimita el polígono Malanoche junto a ejidos vecinos no es solo un anexo técnico. No. Es la materialización de un acto de justicia que va mucho más allá de lo económico. Es reconocer legalmente un espacio vital para la cultura Odami. Y hablando del poder del Estado sobre la tierra, pasamos de un acto de restitución a uno de expropiación. Sí. Un contraste bastante fuerte que nos lleva al sureste del país, al Tren Maya. Se acaba de emitir otro decreto expropiatorio. Así es. En esta ocasión se expropia una superficie total de 44.447 metros cuadrados. Poco más de 4.4 hectáreas. Exacto. A primera vista puede no sonar a mucho, pero está distribuida en 26 inmuebles de propiedad privada a lo largo de los tramos 1, 3, 5, 6 y 7. Abarca municipios en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo que nos da una idea de la complejidad logística que sigue implicando la obra, ¿no? Claro, la justificación es la misma de siempre. Causa de utilidad pública anclada en el Plan Nacional de Desarrollo y la prioridad de la infraestructura ferroviaria. Pero, revisando los detalles del decreto, algo me salta a la vista. ¿Qué cosa? Veo expropiaciones de terrenos de más de 12,000 metros cuadrados y otras diminutas. Hay una de 0.61 metros cuadrados. Órale. ¿Me estás diciendo que expropiaron un pedazo de tierra del tamaño de un tapete de baño? Suena absurdo, pero sí. Esa especificidad milimétrica es el resultado de la ingeniería de la ruta. A ver. El trazo del tren es una línea muy precisa, y si esa línea pasa justo por la esquina de una propiedad privada, legalmente deben expropiar únicamente esa fracción necesaria, por pequeña que sea. Híjole. Muestra el nivel de detalle de la planeación, o como bien dices, puede ser una pesadilla burocrática para el propietario. Una pesadilla sin duda. Ahora, el decreto menciona la indemnización y también una cláusula de reversión. Ajá. Dice que si en 5 años los terrenos no se usan para el tren, los dueños originales pueden pedir que se los devuelvan. Pero, siendo honestas, 5 años no es muchísimo tiempo. Pues sí, es bastante. Para entonces, la vida del propietario ya cambió por completo. ¿Es realmente una protección efectiva o más bien una formalidad legal para cumplir el expediente? Esa es la pregunta del millón y es una crítica muy válida. Desde la perspectiva del afectado, 5 años es una eternidad.
Claro. Sin embargo, la función legal de esa cláusula es evitar que el Estado expropie terrenos para un fin y luego, pues, los deje abandonados o los use para otra cosa. Como especulación inmobiliaria. Exacto. Es una salvaguarda, aunque su efectividad en la práctica para reparar el proyecto de vida de una persona es, por supuesto, muy debatible. Entiendo. Y no hay que olvidar el contexto organizacional. El decreto reitera que quien ejecuta todo esto es la empresa estatal Tren Maya, SADCB, bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Del poder del Estado para reconfigurar el territorio nacional, pasamos a su rol como árbitro en el mercado global. Así es. Nos vamos ahora a una batalla comercial que se está cocinando, literalmente, con la carne de cerdo. Correcto. La Secretaría de Economía ha anunciado formalmente el inicio de una investigación por prácticas desleales de comercio internacional, lo que comúnmente llamamos dumping. El foco está en las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo provenientes de Estados Unidos. Sí. Y quienes prendieron las alarmas fueron los productores nacionales. Por lo que entiendo, su denuncia tiene dos pilares. Ajá. Uno, que la carne estadounidense se vende aquí más barata que en su propio mercado, que es la definición del libro de texto del dumping. Y dos, que además de eso, su producción está subsidiada por el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Y es importante aclarar que para que se tomen medidas no basta con demostrar que el producto importado es más barato. Ah, no es tan simple. No. La parte crucial de la investigación, que abarca todo el año 2024, es determinar si esas importaciones a bajo precio han causado un daño real y medible a la industria porcícola. Claro, tiene que haber una relación causa-efecto. Tiene que haberla. Y parece que los productores mexicanos llegaron con pruebas. El documento de inicio de la investigación incluye una gráfica muy diciente. Sí, la vi. Muestra cómo, entre 2022 y 2024, el precio por tonelada de la carne de cerdo de Estados Unidos se mantuvo consistentemente por debajo del precio nacional. Siempre por debajo. La denuncia dice que esa subvaloración, que promedian en un 32%, les ha provocado pérdidas operativas y les ha impedido crecer justo en un momento en que el consumo de cerdo en México va en aumento. Justo ahí está el núcleo del argumento del daño. Pero la parte más interesante para mí es el análisis que hacen de los posibles subsidios. A ver. La denuncia es muy específica e identifica varios programas del gobierno de Estados Unidos que podrían considerarse subvenciones que distorsionan el mercado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mencionan el Meat and Poultry Processing Expansion Program. Que en español sería. Básicamente, un programa que da fondos federales a las empresas para que expandan su capacidad de procesamiento. Ok. También el Livestock Indemnity Program, que compensa a los productores por pérdidas de ganado debidas a desastres naturales, enfermedades o incluso ataques de depredadores. O sea, el gobierno les ayuda a mitigar sus riesgos. En esencia, la denuncia dice que el gobierno de Estados Unidos le está dando a sus productores un paraguas para la lluvia y un salvavidas. Buena analogía. El programa de indemnización es el salvavidas, si hay un desastre. Y mencionan otro, el Livestock Gross Margin Insurance Plan. ¿Y ese qué es? Ese es el paraguas. Es un seguro que protege a los porcicultores contra la pérdida de margen bruto. Es decir, si el costo de los granos para alimentar a los cerdos sube mucho o si el precio de venta del cerdo baja. Claro. Los productores mexicanos sienten que están compitiendo a la intemperie, sin nada de eso. Entendido. Entonces, no es una competencia en igualdad de condiciones. ¿Y qué sigue ahora? ¿Ya mañana suben el precio de la pierna de cerdo importada? No, no tan rápido. La investigación apenas comienza. Ok. A partir de esta publicación, las empresas exportadoras y el propio gobierno de Estados Unidos tienen un plazo para presentar sus argumentos, pruebas y defenderse. Es un proceso largo. Es un proceso legal complejo que puede durar meses. Si al final la Secretaría de Economía determina que sí hubo dumping, que sí hubo subsidios indebidos y que todo eso causó un daño a la industria nacional, Solo entonces. entonces podría imponer cuotas compensatorias, que en la práctica son aranceles, para nivelar los precios en el mercado. Las disposiciones de hoy realmente nos dan una panorámica del Estado en acción, ejerciendo su poder de formas muy distintas y a veces hasta contradictorias, ¿no? Totalmente. Como regulador de sus propias relaciones laborales, como un agente de restitución histórica, como un desarrollador de infraestructura que expropia en nombre del interés público y como un protector de su industria nacional frente al mercado global. Y esto nos deja con una reflexión importante sobre el equilibrio.
Claro. ¿Cómo se balancea el interés público definido en un plan de desarrollo nacional con los derechos de propiedad de un particular, con la autonomía de un sindicato o con la deuda histórica hacia una comunidad indígena? Esa es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿quién y cómo se define en última instancia cuál de estos intereses debe prevalecer en cada caso concreto?